Haciendo un poco un repaso histórico por los años, entre 2008 y 2015 se ha recortado el presupuesto educativo de las administraciones públicas en general, de todas las comunidades, un 18% casi. Esos son 8.200 millones de euros. Et lorsque les budgets publics ne peuvent pas abonder des ressources du fait de la crise, alors en effet, on fait appel au financement privé, en particulier, ou aux entreprises qui sont appelées à amener un peu d'argent ou à financer telle chaire, disons dans un modèle qui ressemble fort au modèle nord-américain. Está en crisis el concepto de educación como derecho, el concepto de educación democrática, para dar paso a una idea de educación como inversión, pero como inversión empresarial. Estamos viendo que cada vez más procesos escolares particularmente son externalizados, desde la gestión de comedores escolares, desde la externalización de la limpieza, desde incluso la provisión de determinados aspectos del currículum. Es en un contexto en el que pues se recorta profes, se recorta apoyo educativo, pues se genera un ambiente que impulsa la entrada del capital privado. El capital privado enseguida ves un nicho de mercado. Hay muchas empresas de tipos diferentes que han hecho de la educación un negocio. Tenemos ejemplos nacionales como ACS, que es la empresa de Florentino Pérez, que a través de CLEFEC ha entrado en el negocio de las escuelas infantiles, y Eulen, que es un gran grupo que gestiona servicios de seguridad, de limpieza y de ascensores, o sea, servicios que en principio poco tienen que ver con la educación. Gente pues un poco insospechada a veces, ¿no? Que dices, ¿qué interés tienen estas personas en la educación? Disfrazadas un poco de filantropía capitalista. El Budget Foundation, la fundación de Ferran Adrià. Ferran Adrià ahora está trabajando con la obra social La Caixa y con Telefónica, e incorporando la metodología que él trabajaba en su restaurante en los sistemas educativos. Y por el hecho de tener el capital, la está llevando a cabo y los gobiernos lo aceptan. En la educación secundaria hay un caso bastante concreto, que es el de la educación financiera en las escuelas de Cataluña. Es un proyecto que hace CaixaBank y Santander. Los nuevos filántropos, al donar capital y al modificar la política pública, están haciendo que el mundo camine como ellos realmente quieren. Por otro lado, hay una reducción de impuestos, porque las obras sociales hacen degradación de fiscales. Lo que se llama responsabilidad social corporativa, es decir, que las empresas son conscientes que tienen una imagen a defender, que no solamente está en juego un determinado interés económico, hay una política de imagen. Tenemos el caso de McDonald's, por ejemplo, en la Universidad de Valencia. Y que fideliza incluso clientes, y que fideliza una imagen social que es de responsabilidad social corporativa. Tanto desde un punto de vista de ventaja fiscal como desde un punto de vista de imagen, les compensa entrar en este terreno. Yo ya no sé si quiero que hagan RSC en su empresa. Lo que quiero es que paguen aquí los impuestos y los paguen bien. Y con ese dinero yo ya haré lo que tenga que hacer con la educación, con todo el sistema educativo, para garantizar una educación de calidad para todo el mundo. Porque las grandes compañías tributan donde les da la gana y bueno, pues se lavan un poco la cara. En el sector de las tecnologías, por ejemplo, los últimos 15 años han sido brutales. Todos los equipamientos tecnológicos de las escuelas de este país han dependido de las grandes empresas de informática y de tecnología. Y eso con contratos millonarios con el Ministerio de Educación y con las comunidades autónomas, pues compramos ordenadores a mogollón. Hay que dotar ahora de software. En vez de ir a un software libre, hacemos convenios con Microsoft, millonarios. Las grandes corporaciones consiguen establecer contratos con las administraciones públicas a través de la provisión de ordenadores, a través de la provisión de material escolar, etc. Es una forma de fidelizar de entrada un contrato potente. Microsoft puede tener contratos con gobiernos muy significativos para la provisión de tecnología, pero también lo que está en juego son futuros clientes. Estás socializando a alumnos a trabajar bajo un entorno informático determinado que en el futuro, por supuesto, pueden querer utilizarlo. Por lo tanto, tú puedes estar haciendo publicidad de forma más encubierta o implícita con menores de edad. Esas empresas, además, están haciendo política educativa
y política de materiales educativos, muy potente. Por ejemplo, Google tiene toda una línea lanzada con educación y Microsoft igual. Todo esto está configurando que si el mercado de los libros de texto ya era un mercado cautivo en el libro de texto tradicional, ahora también tienen sus formatos digitalizados, con lo cual te obligan a consumir todo su material y te obligan a seguir manteniendo el contrato con ellos. Hay mucho interés en cambiar un perfil de profesorado que se asume que las universidades públicas no pueden cambiarlo y tienen que ser fundaciones privadas y empresas privadas que impulsen estos aspectos, ¿no? En la medida que se pone mayor énfasis en un tipo de habilidades muy asociadas al cambio tecnológico, Telefónica, por ejemplo, también está interviniendo, McKinsey, PricewaterhouseCoopers, Bridge International, Microsoft, el Banco Santander y la Fundación Botín, con programas de formación del profesorado. La Fundación Telefónica ha creado un proyecto que se llama Entre Profes. Tenemos el programa de Amancio Ortega con las becas de excelencia. Ya no solo es que un banco, una empresa entre a un aula, sino que directamente vas a la persona que es la encargada pues, de hacer un currículo, de hacer una planificación del curso, es ir un paso más allá, ¿no? El buscar directamente el foco de la persona que va a encargarse de transmitir ese conocimiento. La gente que ha pasado por un programa pagado por Amancio Ortega o pagado por el BBV o por el Santander, de cualquier tipo, lo que hace al final es defender los valores que ellos defienden. Y los valores que ellos defienden no es la ciudadanía democrática, son los valores de su empresa, los valores de su ganancia y los valores de su negocio, pero no son los valores de la educación. Eso no es ciudadanía ni es derecho a la educación. Entonces, ellos saben que ahí hay también una batalla ideológica que dar y por eso entran. Yo formo al profesorado un poco en esta idea neoliberal de el éxito, la excelencia, el emprendimiento, el que vale puede llegar y por otro lado, luego ese profesorado yo lo voy a ir colocando estratégicamente, que es lo que pasa con los programas de algunas fundaciones. En el caso del Estado español está la Fundación Empieza por Educar. Tú entras en quiénes son los patrones de Empieza por Educar y son todas las grandes corporaciones industriales que hay en España metidas ahí detrás. Santander también está involucrado a través de su presidenta Ana Patricia Botín en otra fundación que se llama Teach for All. Empieza por Educar, que forma parte de la fundación Teach for All, que es una fundación a nivel global. Teach for All es un movimiento que surge en Estados Unidos y que se dedica, a través con todos estos contactos con redes filantrópicas de ese tipo, Bill Gates, etc., su obsesión es demonizar la enseñanza pública. Si no viviéramos en el mundo en el que vivimos, en el que la voracidad de los mercados es tremenda, podríamos pensar inocentemente que es algo útil. Pero si lo ponemos en un contexto, no es difícil imaginar que los bancos y las fundaciones y los grandes gigantes del mercado no hacen esto porque sí. Se calcula que aproximadamente 3 trillones de dólares puede ser el mercado educativo potencial a nivel mundial, con lo cual es lógico que el capital tenga un gran interés por invertir en educación y por sacar rentabilidad en educación. Por lo tanto, estamos hablando de un movimiento global que se acentúa con una creciente presencia e interés de proveedores privados en educación. Le nouveau modèle d'école néolibérale tel que nous avons pu l'analyser est un modèle mondial. Organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la OCDE, el propio Fondo Monetario Internacional han jugado un papel importante en el proceso de privatización de la educación. Sobre todo han jugado un papel ideológico. Le néolibéralisme, c'est une
une idéologie, c'est une politique économique aussi, et c'est également ce que j'appelle une rationalité globale qui s'organise autour de l'idée que toute la vie collective et individuelle est une vie fondée sur la concurrence de tout le monde, qui crée le discours unifiant. Ce sont des organismes comme la Banque mondiale, l'OCDE ou d'autres encore, qui produisent un discours qui est en quelque sorte la langue commune. Le rôle de ces organisations économiques et financières mondiales est un rôle de coordination et d'unification du discours. El neoliberalismo no admite la interferencia, dicen ellos, del Estado. Por lo tanto, no admiten que el Estado se preocupe de la educación pública. ¿Y cómo vas a demonizar eso? Pues diciendo, mire, ustedes lo están haciendo fatal. PISA se ha convertido en el termómetro equivalente a la medida de la calidad de los sistemas educativos. La OCDE, yo desde hace mucho tiempo le llamo el Ministerio de Educación del planeta Tierra. La OCDE es un organismo internacional, es un club de países ricos que defienden sus intereses y, por lo tanto, defenderán una agenda de políticas que les favorezca. OCDE Educación, que trabaja, por ejemplo, Gomendio, ahí nuestra exsecretaria de Estado de Educación, Bert, por ejemplo, nuestro exministro de Educación, el artífice de la LOMCE, ha terminado también trabajando como embajador de España en la OCDE. Con todos estos ejemplos, más o menos, nos podemos hacer una idea de lo que es la OCDE. Todos los países del mundo, en estas últimas décadas, andan metidos en revoluciones educativas. Y todos andan jugando con lo mismo. ¿Dónde estoy en PISA? ¿Cómo estoy en PISA? Etcétera. Y no se evalúa nada más. La LOMCE está diseñada para reforzar las materias un poco que mide PISA, que son las más instrumentales. Entonces, al final, la consecuencia, o si vamos al fin último de esto, es que la OCDE influye en las políticas educativas de los países, en las políticas educativas de la educación obligatoria. Les professeurs ou les parents ne sont pas forcément avertis de ce qui se passe, mais on peut savoir comment se décident ces politiques éducatives. Il y a des textes, il y a des rapports, il y a des lignes directrices, comme on dit en Europe, qui sont parfaitement connues. On peut prendre son ordinateur. Ce n'est pas du tout de l'ordre d'un complot secret. C'est très important de se souvenir que ce modèle a été pensé, conçu, construit par des grandes organisations internationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, pour ce qui est de l'Europe, la Commission européenne, l'OCDE. Tout le monde a contribué à partir des années 80-90 à penser à ce nouveau modèle correspondant à la nouvelle économie mondiale. Son las empresas los que están transformando los sistemas educativos, no es la ciudadanía la que está tomando las decisiones de cómo tiene que ser lo público. Dans ces mécanismes de concurrence, on le voit partout dans le monde, il y a des phénomènes de polarisation, d'agrégation. Les personnes riches vont avec les personnes riches, les personnes pauvres vont avec les personnes pauvres. Les nationaux vont avec les nationaux, les étrangers vont avec les nationaux. Si metemos a los bancos o a sujetos interesados en algunas cosas en la educación, corremos el riesgo
de que haya un sesgo ideológico. C'est quels êtres humains faut-il pour un monde de concurrence généralisée? Et donc, quelle éducation faut-il préparer, construire pour former ces individus qui auront à lutter les uns contre les autres dans le cadre de cette mondialisation, dans le cadre de cette compétition générale. Donc on a affaire à un système global dans lequel l'éducation n'est qu'une partie, mais une partie essentielle. La educación pública no puede ser un supermercado. La escuela pública tiene que ocuparse de formar ciudadanía y, por lo tanto, sabemos los intereses que mueven a este sector privado, sabemos su interés económico, su interés por el lucro. La educación pública debe hablar de ciudadanía. La educación privada habla de clientes.